Si quieres cambiar de look, si quieres tener otro color de cabello, otro estilo, el mejor para eso es Caballero Tramonte. Así que yo te recomiendo que hagas tu cita. Hazla a través de su página web, que es tured.com, o a través de la aplicación, que es TuRed. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Regresamos con Agárrate y hoy es martes, así que vamos a hablar con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Patricia, gracias a Dios, todo bien. Y bueno, aquí pendiente de todos estos cambios y con inmigración. Yo pienso que estamos en una época donde muchas personas están interesadas en el tema migratorio, cosas que no he visto antes. Y bueno, hay que aprovechar esto para poder responder las preguntas de nuestra comunidad y que nuestra comunidad esté bien informada. Sí, habíamos hablado semanas anteriores del plan fronterizo que había anunciado el presidente Biden y resulta que ya es oficial. Háblanos un poquito de esto. ¿Cuáles son los cambios, Jesús, en la frontera? Sí, es un anuncio bien importante y consiste básicamente en aquellas personas que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos solicitando asilo. Y algo que quiero explicar bien, cuando una persona ingresa ilegalmente quiere decir personas que están ingresando dentro de puertos de entrada, o sea, no entran por los puertos de entrada, sino entre puertos de entrada, es decir, se cruzan un muro por el desierto, el río, etcétera. Esas personas van a ser ahora procesadas en diferentes ciudades, 5 ciudades de los Estados Unidos, donde se va a determinar si ellos merecen pasar la entrevista de miedo creíble o no. Y si pasan su entrevista de miedo creíble, van a tener 180 días, o sea, hasta 180 días para que un juez de inmigración determine sus casos. Si les aprueban el caso, entonces tienen la oportunidad de poder quedarse legalmente en los Estados Unidos ya con su asilo, pero si no, entonces van a ser ya devueltos de forma expedita, es decir, eso se llama expedited removal, lo que quiere decir que van a expeditamente. Es una manera del gobierno poder procesar de una forma mucho más rápida la cantidad de personas que están ingresando por la frontera y quieren de nuevo enfocarse en esas personas, no que entraron con el parol o entrando solicitando asilo por medio de la aplicación CBP One, pero aquellas personas que entraron ilegalmente, es decir, no por puestos de entrada. Estas personas que, ¿tú crees que esto va a beneficiar a esas personas o no, Jesús? Yo pienso que no, por la razón de que ahorita está esa presión de salir de los casos, la presión está sobre los jueces de inmigración, de hecho todo el sistema está presionado para poder agilizar esos casos. Ahora, eso también me lleva a sugerir a las personas que si van a venir a solicitar asilo, que sabemos muchas personas sí tienen casos reales, otras personas simplemente quieren una mejor calidad de vida, pero hay muchas personas que sí tienen casos reales de asilo. Recomiendo que no vengan ilegalmente y la forma legal de hacerlo por la frontera es por medio de un puesto de entrada, como habíamos hablado muchas veces en ocasiones anteriores. Esa es la forma, digamos, real, honesta, legal para poder hacer este proceso y antes de que usted llegue a ese puesto de entrada, hablar con un oficial, sí se solicita que las personas puedan bajar la aplicación CBP One. Por medio de la aplicación CBP One, la persona puede seleccionar en qué garita quiere pasar, en qué garita quiere tener su entrevista de miedo creíble, y es importante que esa persona esté físicamente en México porque la aplicación va a detectar si el aplicante está dentro del territorio mexicano o no. Entonces es importante que esté allí y estando allí solicitar una entrada legal. Para esas personas no va a afectar este cambio. Es solo para aquellas personas que están pasando de forma ilegal, o sea, no por puestos de entrada, donde va a ser un proceso mucho más rápido, va a ser más expedito. Y como dije ahorita, si pierden los casos, van a ser automáticamente deportados. ¿Cómo se ejecuta una deportación expedita? ¿En cuánto tiempo es? Porque te pregunto que si pasarían por una cárcel de inmigración, como está ocurriendo hasta ahora, o simplemente es apenas entren, apenas ingresen.
Bueno, una deportación expedita es una deportación en la cual el aplicante no ve un juez de inmigración. Es un oficial que hace esa determinación. Muchas veces están en centros de detención y a veces simplemente los procesan en la frontera y los devuelven, pero van a haber personas que no van a pasar su miedo creíble, que van a terminar en centros de detención y allí, al no pasar el miedo creíble, van a ser sujetos a esa deportación expedita, que de nuevo es expedita porque no pasan por un proceso judicial. Simplemente un oficial determina que no tiene suficiente causa como para poder presentar sus casos delante de un juez de inmigración y entonces allí ya son deportados lo más pronto posible a su país de origen. Hay muchos casos, esos personas que yo he conocido que han ingresado por la frontera, que no pueden traer consigo las pruebas que respaldan su caso de asilo, su argumentación. ¿Qué recomiendas tú en este caso? Porque si la cosa es así, que los entrevista un oficial y no tienen en la mano las pruebas, ¿cómo se pasa el miedo creíble? El miedo creíble es basado en la declaración de la persona más que en las pruebas que traiga esa persona con. Sin embargo, sí recomiendo que toda persona que vaya a solicitar asilo, que además de bajar la aplicación, que pueda guardar ya sea de forma digital, por el internet, por la nube, todos esos documentos, porque sabemos que hay muchas personas que al venir vienen con pruebas y más bien las extravían, más bien a veces se las roban o pasan circunstancias donde pierden la única evidencia que tienen de su caso. Entonces, lo que va a ver el oficial es determinar si el aplicante es suficientemente creíble solo con su testimonio. Ya si logra convencer a ese oficial de que su testimonio es válido, que es creíble, que sí existe persecución o que la persona puede sufrir algún tipo de persecución en su país de origen, entonces ya ahí es cuando se le da el chance al aplicante presentar sus pruebas delante de un juez de inmigración. Pero de nuevo, para resguardar esas pruebas, yo recomiendo que si estén en la nube, estén guardadas digitalmente o quizás con una persona de confianza que en el momento que se vaya a necesitar, ahí ya se pueda extraer todas esas pruebas y poder presentárselas delante de un juez. ¿Tú tienes alguna idea de, bajando la aplicación y haciendo la solicitud del ingreso por la puerta de entrada que más le convenga? ¿Cuánto tiempo se tarda eso en...? Te lo pregunto porque la gente dirá, bueno, ¿cuánto tiempo tengo que pasar del lado de México? ¿No? Que muchas veces es peligroso el lado mexicano. Ciertamente, y eso ha sido una de las controversias más grandes con este programa. Sin embargo, sabemos, bueno, en cuanto a los tiempos varían. Hay solicitudes que las personas la hacen y ya los días tienen una entrevista. Sabemos que si hay garitas donde las personas esperan un mes, mes y medio, 2 meses. Y como bien dices, Patricia, hay personas que justamente esperando el tiempo de su entrevista han sido víctimas de extorsión, de robos y otros tipos de crímenes. Entonces, una situación bien precaria que ahorita hay en la frontera, pero eso depende a la garita. Cada garita tiene diferentes tiempos de espera y entonces ya depende de dónde está físicamente el aplicante para determinar cuánto tiempo va a tener que esperar para su cita. Bueno, Jesús, yo creo que hay que esperar qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en Venezuela, porque lo que se dice es que si el régimen puede hacer el fraude y logra hacer fraude, esa va a ser la puerta de salida de un montón de venezolanos y muchos terminarán aquí. Así que tenemos que seguir haciendo este trabajo de informar y de prestar este servicio a todos los que nos siguen. Así es, Patricia. Claro que sí. Gracias, Jesús. Gracias, Patricia. Un abrazo. Bueno, con esto me despido hasta mañana.